visita. ¿Qué nos visita, Andrea? Exactamente, hoy nos visita Joselina Martínez, ella es una narradora literaria de la ciudad de Santa Fe, que hace 12 años que está realizando talleres que tienen que ver con la escritura y la narración. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joselina. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Gracias por la invitación. No, de nada, gracias a vos por venir. Valoramos muchísimo que vengan un día domingo a esta hora, con el sol a pleno, que está para estar tirado en una playa o en una pileta, tomando sol, acá pero también bueno, se está valoramos. Y acá sí está muy bien, estamos fresquitos acá, estamos con el aire. Bien, Joselina, lo primero es comenzar haciendo un recorrido de estos 12 años de tu desempeño en todo lo que tiene que ver con la narración, con la literatura, rodeada de libros, de niños y de talleristas. Sí, vos sabés que justamente pensaba cuando venía para acá, haciendo como rememorando lo que fueron estos 12 años de los palabreros y la verdad que han sido intensos cuando uno mira hacia atrás, ¿no? Sí, empezamos allá por el año 2002, como un intento en la biblioteca pedagógica, una propuesta que se acercó en principio a niños y después hubo adultos que se interesaron, que hasta el día de hoy continúan en el taller trabajando y contando cuentos. Así que sí, ha sido muy intenso. Hemos ido a escuelas rurales, participado de ferias del libro, ferias del libro en otras localidades. Muy intenso. Bien, ¿y cuál es el motivo que te lleva a realizar estos talleres de escritura? ¿Qué es lo que a vos te hace dar cuenta que querías trabajar de esto o desempeñarte en esto? En principio te cuento, nosotros el eje fundamental de nuestra tarea es la narración y la lectura. O sea, narramos cuentos y leemos cuentos a otros, niños, jóvenes, adultos. Ese es el eje. Y la escritura también se da, pero con los niños trabajo nada más que escritura. Y en verdad es porque siempre me gustó contar cuentos. Yo siempre cuento una anécdota en mis talleres. Soy en ese momento la única prima, la única mujer en un montón de primos varones que tenían a su vez un montón de amigos varones que no te dejaban entrar al grupo a jugar, a hacer nada. Claro, me imagino. Éramos chiquitos, ¿no? Todos con la pelota y vos un costadito. Viene, ¿viste? Sí. Entonces yo inventaba que había visto una película de terror, por supuesto, tenía que ser. Y empezaba a contar, y contaba, y esa fascinación de la palabra y la escucha, creo que es lo que me acompaña hasta el día de hoy. Esa es mi primer recuerdo que tiene que ver con el contar y el compartir a través de palabras e historias. Y eso fue siempre un fueguito sagrado. Claro, y eso me imagino que fue lo que te dejó meterte en el grupo de tus primos y con los amigos. Totalmente. Te habrán hecho un lugar cuando empezaron a escuchar tus narraciones. Ni te cuento. Claro, si no, imposible. Tuviste que ingeniártela. Fue un éxito, si no, no seguía. Claro. Pero sí, la verdad que ese fueguito sagrado, ¿no? Y también la lectura, el placer de leer. Leer es un encantamiento para mí. Y bueno, compartir eso que yo disfruto mucho es lo que me gusta y lo que hago, ¿no? Entonces, después fue la formación, todo un camino de formación, todo un camino de investigación, de ensayo y error, de mucha experiencia, pero sigue latente ese placer por contar historias. Eso está ahí y bueno, y eso es lo que me lleva hasta el día de hoy seguir inventando cosas con mis alumnos, que seguimos haciendo siempre cosas nuevas. Sí, por supuesto. Eso es fundamental, esa sensación de libertad que te da la creatividad, la imaginación. Es como que uno se siente con alas, ¿no? Al menos es lo que uno puede contar desde su humilde experiencia en esto. ¿Y el taller dónde está funcionando, recordamos, Joselina? Mira, está funcionando en distintos espacios, en distintos barrios. Ustedes que hablaban de los barrios de la ciudad, estamos en la vecinal Candioti Sur, con los grupos de niños y un grupo de adultos. Estamos funcionando en la cooperativa Setúbal también, en el norte de la ciudad, y en el centro, en San Jerónimo al 29, en la sede de Editorial Palabrada. Ahí en todos esos espacios está funcionando. Y bueno,
Bien. La verdad que muy buen vínculo con todos los espacios. Sí, sí. ¿Con cuántos talleristas contás en este momento en los 3 lugares que estás? Entre niños y adultos son entre 40 y 44 asistentes. Bien. Sí. ¿Y se renueva rápido o son chicos y adultos que durante todo el año estuvieron presentes? No, es todo el año están presentes y la verdad que ese es también un gran gusto, una alegría, ¿no? Que no es abandonada la actividad, y si es abandonada por un tiempo se retoma. Es que hace muy bien compartir con el otro un momento a través de los cuentos. Le hace bien al que escucha y le hace bien al que cuenta. Entonces los que cuentan cuentos disfrutan mucho y cuidan ese espacio propio, ¿no? Sí. Así que sí, la verdad que es lindo. Nosotros hicimos pequeños intentos de narración oral durante la carrera en el Instituto 12, que la teníamos a Adriana Falcini como profesora, sí, una dulce, en Expresión Oral 1 y Expresión Oral 2, y ella nos hacía contar un breve cuento a nuestros compañeros y también un poco como para empezar a desarrollar el animarse, la improvisación y el animarse a hablar delante de los otros, que no es fácil al Uno principio. de los primeros ejercicios del taller es el soltar la lengua, ¿no? Esto de empezar a contar. Y yo siempre digo que la historia más importante, el cuento más importante a contar es la propia historia. Sí. Entonces buscar esas anécdotas, esos recuerdos de infancia y eso empezar a compartir para empezar a contar la historia, ¿no? Claro, y después en la docencia lo que hacemos mucho es leer. Claro. Leemos entre todos. Buscamos un libro o una lectura y yo les leo a los chicos o los chicos mismos me leen a mí y a los compañeros. Qué lindo. No inventamos historias, pero sí leemos libros. Y eso está bueno también. No sé de ustedes, yo tengo 46 largos, pero cuando éramos chicos en la escuela primaria, esto de leer en voz alta era una práctica casi cotidiana. Sí. ¿No? Y bueno, también va por ese lado, retomar ese contar con el libro en la mano, estar leyéndole al otro. También hemos hasta grabado un disco en el que sonorizábamos un cuento. Qué así bueno. que sí, nos divertimos mucho. ¿Y cómo es tu experiencia justamente con los chicos? Un poco lo estás comentando, pero bueno, está la idea, por ahí el imaginario colectivo, a veces acertado, a veces no tanto, de que los chicos leen poco y que como que les falta por ahí o el incentivo o a través de los padres que le fomenten, lo estimulen con la escritura, pero bueno, desde tu lugar, ¿cuál es la experiencia en ese sentido? A ver, mira, justamente el otro día conversábamos con Cecilia Moscovich, otra la conozco, sí. Y decíamos eso, conversábamos, intercambiábamos acerca de esa percepción. Yo hace 12 años que vengo trabajando con pequeñitos en talleres de lectura y escritura y de narración para otros. Y creo que sí tienen muchas más ofertas, digamos, en este momento. Creo que en nuestra época, o un poquito más acá, era solo la tele, la competencia. Y ahora hay otros dispositivos que también pueden convertirse en entretenimiento. Pero creo que el libro tiene y ejerce una fascinación, y la escucha de una historia de parte de un adulto querido, un papá, un abuelo, un tío, un primo, que me lee, que me cuenta, eso no tiene reemplazo. Entonces también sí creo que es el adulto cercano el que tiene que disponer de ese tiempo, que antes estaba más disponible. Había una abuela, había una tía, había un abuelo que contaba, ¿no? Una sobremesa que se estiraba con historias. Que no sé si esos espacios y esos momentos se sostienen, los tenemos que sostener. Pero a los chicos la lectura y la escucha de una historia sigue ejerciéndoles el mismo encantamiento. Sí, deja huella eso. No te podés olvidar de alguien que te leyó un cuento cuando eras chico. Este año nosotros, para el Día de la Madre, entrevistamos gente que digan qué era el recuerdo que tenían con su mamá cuando eran chicos y demás, o un recuerdo actual. Y tuvimos algunos de los entrevistados que han dicho o han contado que les ha quedado grabada ese cuento, que siempre la mamá le contaba el mismo, pero lo iba cambiando, y a él no le importaba que sea el mismo porque siempre era distinto, y aparte era el cuento que le contaba a su mamá. Entonces tenía un valor
Eso, extra, que no lo tenía otra cosa. Quienes tienen niñitos en casa saben que a la hora de la siesta uno se acostó con ellos para entretenerlos, para que el papá pudiera descansar o para tirarse un ratito, y se lo llevó con ellos y les estuvo contando un cuento. Después lo vuelven a pedir. Sí. Vuelven a pedir exactamente el mismo. Y uno que lo inventó en el momento con las palabras y las historias que tenía a mano, lo quiere repetir, le cambia una palabra. Y así no era, te dicen, ¿viste? Y el reclamo, yo creo que en verdad lo que subyace en los pequeñitos, el reclamo es ese mismo, porque quiero volver a pasar por esa misma sensación, por la intensidad de esa emoción, por ese momento juntos, ¿no? Yolanda Reyes, una investigadora que de todo esto, ella dice que lo que amarra para siempre la pareja del de un niño con un libro es ese momento que el adulto dispuso para leerle, para contarle, para cantarle. Sí, también está el prestarle atención, porque no parece, pero los chicos se dan cuenta si los padres le prestan atención o no. Y ese momento en que yo estoy con vos contándote el cuento es un acto de amor, porque es una conexión única. Sí. Es un tiempo solo para vos, y el mundo se puede venir abajo, pero yo estoy acá para vos, y estoy toda para vos. Eso es lo que llega, ¿no? Eso es lo que le estamos, cuando uno acaricia el alma con un cuento, lo que le está diciendo al otro es eso. Esto es todo para vos. Tal cual. Yo tengo dos recuerdos en ese sentido. Uno de ellos es cuando yo era chico, habré tenido, no sé, 4, 5, 6 años, tal vez un poco más. Y bueno, había un familiar, los padrinos de uno de mis hermanos. Bueno, iba a su vez el papá de uno de ellos, de la madrina de mi hermano. Era un hombre grande y tenía esta magia para contar cuentos. Y es como vos decías, nos contaba siempre el mismo cuento. Era el del sastrecillo valiente. Tal cual. Y bueno, y era cada que mis padres comentaban que ellos iban a venir, le decíamos, ¿va a venir Don Gambino? ¿Va a venir Don Gambino? Porque queríamos que nos cuente. Era la fiesta del cuento con él. Sí, seguramente mis padres que nos están escuchando se acordarán, y Hernando también, mi hermano, y era tal cual como vos decís, era tal vez darle una vuelta de tuerca al cuento, y era darnos cuenta, pero a su vez no es tanto decir cambió esto, era como decir, bueno, está bien, la cambiaste, pero valoramos que vos estás improvisando para nosotros. Exacto, así que un recuerdo muy lindo. Y bueno, con mi hijo, con Martín también, por ahí a lo mejor un cuento inexistente, lo inventaba yo, inventaba un personaje, o a lo mejor tomaba un personaje tal vez de una ficción y le armaba la historia. Y él chocho, y ahí sí, por ahí cuando cambiaba algo me decía, che, pero esto no era así. Pero bueno, es como decir, son momentos únicos. Y sí. Eso sí, creo en cierta forma se ha ido tal vez perdiendo, producto tal vez de lo que vos decías, que hay otras tecnologías que hoy reemplazan la palabra oral. ¿Sabes qué? Mira, yo tuve la experiencia trabajando con abuelos en un jardín, que a ellos, cuando yo les empiezo a preguntar sobre sus infancias, eran infancias mucho más duras que las actuales. Sí. Hay infancias duras. Sí, sigue habiendo, pero... Por supuesto, pero a lo que voy es que ellos comparaban la infancia de sus nietos con juguetes, con electrónicos, y que sentían que no tenían nada importante que contar y que compartir. Cuando empezamos a trabajar todas esas cuestiones, ellos le fueron a contar a los chicos con qué jugaban. Juegan con huesitos de pollo, con camioncitos hechos de latita. El encantamiento de los chicos, la fascinación por esa historia fue tan fuerte. Digo, creo que lo que no hay que perder es ese momento. Pero el adulto no se lo tiene que perder. De hecho, chicos, si nosotros dejamos de contar, de darnos ese tiempo y ese espacio, de hecho que ellos pierden, ¿verdad? Pero también el adulto pierde ese momento de comunicación, sí, ese momento de entrega, ese momento de encuentro, que es maravilloso. Y yo siempre le digo a los docentes, no se lo pierdan, porque es maravilloso. Sí, después los chicos crecen y ya pasó el momento. Claro, una vez que ya pasó, ya está. Ya no hay vuelta atrás. Tal cual. Y son recuerdos que dejan marca. Imborrables. Yo siempre, cuando voy a contar cuentos a las escuelas, que uno va con el espectáculo, sí, gusta mucho, ¿no? Pero siempre le digo a las maestras, nosotros cuando vamos, los narradores orales, cuando vamos a brindar espectáculos de cuentos, somos como fuegos artificiales, ¿no? Muy lindo, maravilloso, sí, pero ya pasó. Las que están todos los días con
los chicos en el aula son ellas. Y la voz que ellos se van a llevar prendidas en el alma, el recuerdo que les va a quedar intensamente, va a ser la voz de su maestra contando un cuento, de su profe contando un cuento. Ese momento estaría bueno que supiéramos que no, nosotros, los adultos, no nos lo tenemos que perder. Sí. Joselina, la última pregunta, al menos de mi parte, y sobre todo por los tiempos que nos queda material. Los proyectos que tenés vinculados a estos talleres para, bueno, futuro más cercano y para el año que viene. Sí, bueno, en principio muy cercano tenemos ya la muestra del taller Los Palabreros, que hacemos un cierre. Esta vuelta, si bien siempre contamos cuentos para niños y el marco de las contadas siempre fue la escuela, vamos para el año que viene a pensarnos, a proponernos contar para adultos en otros marcos y en otros espacios. Ese es en el grupo para adultos y para niños también continuar con una experiencia radial que hemos tenido en una de las emisoras de la ciudad. Compartimos con Lectobús un micro y bueno, continuamos también con eso y seguimos en las escuelas y los jardincitos contando cuentos, y a partir de este año que hemos organizado la visita de un narrador oral muy importante, Claudio Ledesma nos acompañó, estuvo trabajando con nosotros. Para el año que viene también tenemos un par de narradores que van a venir a trabajar con nosotros, narración oral y lectura en voz alta. Bien. Bueno, cuando quieras podés venir o pueden venir a narrarnos algo en el programa. Sí, porque la radio tiene esa magia también, sí. de la narración y el relato que llega. Llega. La radio está un poco perdido hoy. No son muchos los espacios que se dedican a esto, pero las puertas están abiertas. Sí, por supuesto, cuando quieras, porque me encantaría. Mirá que nosotros venimos. Sí, con gusto. Sí, encantada. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir, Joselina. No, y bueno, hasta la próxima, que no va a pasar mucho tiempo, que ya te vamos a volver a tener acá con alguna narración o algún evento o alguna novedad o para lo que quieras. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Bien, así pasaba entonces la palabra de Joselina Martínez, narradora literaria, quien daba cuenta de los distintos talleres que tienen en marcha y los futuros proyectos para el futuro próximo, digámoslo así. Domingos a la tarde, distintos.